México, la abertura del Golfo de México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nos fuimos, ¿verdad?, cerca de Monterrey, por acá cerca, digamos, a Monclova. ¿Por qué? Porque los que necesitan la energía ahorita son los de Monterrey. O sea, ellos están, inclusive fueron los que nos apoyaron económicamente. Y claro, digamos, fíjense, no sé si lo ven aquí, hay dos fallas en el norte de Coahuila, la falla de San Marcos y la falla de la Babia. Y todos esos puntitos que tienen, que ven ustedes, son minas. Toda la parte minera, ¿verdad?, de Coahuila, cerca de Zacatecas, pues son la circulación de fluidos que se llevan todos esos metales que vienen de la profundidad, ¿verdad?, y que se depositan en la parte superior y que forman las minas con las cuales México tiene una riqueza enorme. Les recuerdo simplemente, por ejemplo, el Peñasquito, ¿verdad?, está cerca de entre Coahuila y Zacatecas, es la mina de oro más grande del mundo. Es australiana, es canadiense, ¿verdad?, pero a una cierta época fue francesa inclusive, pero es la mina más grande de oro del mundo. Y con el oro viene las otras, digo, viene la plata y viene el cobre y viene un bolón de cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar sobre una línea sísmica que atraviese las dos fallas. Y en esa línea sísmica, pues vemos que en realidad la profundidad va aumentando en el centro, pero que se tienen sulfatos y aceite por un lado, se tienen sulfatos, azufre elemental y se tiene gas en el centro. Y ya levantándose un poquito más, ¿verdad?, acá por Musquis, ya cerca de la frontera, se tiene sulfuros y aceite. Pemex nos decía, no, a nosotros lo que nos interesa, ¿verdad?, es el aceite, el gas nos vale grillo, el gas está muy barato, ese no. Pero ¿dónde está el aceite de la cuenca de Sabinas en Coahuila? Claro, después nos dimos cuenta que acá por Laredo y ya más bien por Burgos, pues está el aceite, ¿no? Bueno, pero fíjense, todas estas minas, las minas de fluorita, de barita, de celestina, de plomo, de zinc. O sea, cuando andamos hablando de los recursos de México, no solamente no es solamente petróleo, ¿me explico? Y si vas a inyectar algo, no lo vamos a inyectar nomás así. ¿Qué es lo que vas a hacer con todo eso? Bueno, entonces hay dos sectores, claro, en esos sectores los industriales de Coahuila le entraron, ¿verdad?, a la parte minera, a la parte de exploración de gas y de petróleo en Coahuila, e hicieron dos bloques y Pemex les vendió las concesiones, ¿no? Se vinieron hasta los venezolanos, hay compañías venezolanas por ahí. Nosotros pues simplemente utilizamos métodos analíticos como lo hemos hecho en todos los proyectos que hacemos. Primero observar microscopías, óptica, electrónica, geoquímica, modelado, pues para hacer las tesis de doctorado. Tesis de doctorado financiadas por CONACYT, por ese sistema que, queramos o no, está funcionando. Tenemos suerte, yo fui becario de CONACYT también. Entonces agradezco a mi país también lo que se pudo hacer. Estas tesis de doctorado que les presento son de Luis Camacho Ortegón, de Francisco de la O y de Josué Enciso Cárdenas. Luis Camacho Ortegón se fue con una beca de CONACYT, Francisco de la O con una beca del Servicio Geológico Mexicano y Josué Enciso Cárdenas, mexicano, con una beca europea. Les presento aquí las características litológicas de la cuenca de Sabinas. Y pueden ver que hay una parte carbonatada enorme. Y todas estas formaciones las tienen acá hasta la faja de oro. Aquí las tienen abajo.
nomás que le llaman de otra manera. Y la sedimentación, claro, fue un poquito diferente. Ahí estaba el Golfo de Sabinas, aquí estaba el Golfo de México, ¿verdad? Muy lagunar en aquella época. Pero digo, la misma materia orgánica se ve en las dos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hubo gente de Pemex, ¿verdad?, que trabajó sobre la tectónica. Describieron las fases Laramide, la fase Chapaneca, hubo gente que trabajó sobre la abertura del Golfo de México, y hubo gente que publicó los potenciales petrolígenos de los querógenos. Pero lo publicaron como podían, ¿verdad? Entonces, en base a eso, empezamos a nosotros a hacer nuestras observaciones, pues en el microscopio, o sea, en la universidad, gracias a Dios, no necesitamos muchas cosas. Yo estaba viendo que, por ejemplo, aquí los muchachos aquí saliendo, ¿verdad?, tienen internet, todos. Tienes internet, tienes el mundo abierto. Puedes aprender solo muchas cosas también, mucha información. Entonces no necesitamos mucho dinero, necesitamos ganas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes en esos carbonatos, esta es calcita, es el microscopio electrónico. Tienen ustedes la parte oscurita, es la dolomita, que se formó en el norte de México. Pero allí si le inyectas CO2, precipitan carbonatos. Y se hace naturalmente, o sea, México es tan rico que lo está haciendo naturalmente. El CO2 volcánico lo está precipitando ya. Es decir, que las condiciones ya se tienen. Hay que nada más inyectarlo. Y yo les decía con Acita en la fase de evaluación, decía, tienen lugares en México donde ya precipita solo. ¿Para qué andan buscando otro lugar en donde van a ver si precipitan? Váyanse a donde ya le saben. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente, ¿verdad?, investigadores que han publicado, chinos, de todo, americanos, de todos, y que han dado las reacciones que se están haciendo, ¿verdad? Yo no las inventé, ni las descubrimos, ni nada. O sea, ya están publicadas. ¿Qué es lo que está pasando en el norte de México? Pero no nada más en el norte de México, en el sur también, pero con intensidades diferentes. Y en el cual, vean aquí la precipitación del CO2, digamos de los carbonatos, claro, con agua. Y para eso se necesita una cierta temperatura. Pero ustedes tienen los Homeros por aquí cerquita, digo, no están tan lejos, con toda la circulación de fluidos, ¿verdad?, que vienen del arco volcánico de México, los cuales tienen los fluidos, ¿verdad?, que les permiten calentar el Abra, ¿verdad?, que está dando en la faja de oro, pues los hidrocarburos necesarios. Pero no porque le vayamos a la faja de oro inyectar CO2, va a empujar el petróleo. ¿Por qué? Porque la faja de oro es un querógeno. En la faja de oro el Abra es una roca madre, no es un almacén. Vamos a decir, es tan rico México que es a la vez almacén y roca madre. Pero si se le inyecta fluidos calientes, vas a hacer producir al querógeno, el querógeno se va a dilatar y a lo mejor vas a tapar el sistema. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, yo paso, hicimos todas las, investigaciones bibliográficas para ver el flujo de calor en el Golfo de México cuando se abrió el rift, en la época, también, claro, vimos cuando cayó el meteorito, cómo influyó, etcétera, ¿no? Y eso nos permitió hacer una cinética de querógenos. Es decir, en laboratorio, ¿cuánto va a producir nuestra roca madre? ¿Por qué? Porque ahorita tenemos una parte, pero necesitamos saber cuánto se produjo para ver cuánto se nos fue.
¿Cuánto perdimos ya? ¿Cuánto queda? Yo lo que quiero es hacer un balance. ¿Me explico? Y si yo hago una simulación después y inyecto CO2, quisiera yo saber cómo modifico mi balance. Bueno, pues se hizo la cinética, ¿verdad? Y claro, se vieron las inclusiones fluidas, fíjense aquí. Y nos descubrimos que con ese CH4, ¿verdad? En Coahuila, no en un pozo, en varios pozos, pues hay producción de hidrógeno. Entonces, bueno, o sea, eso se publicó, claro. Entonces sí se sabe, digo, lo que se tiene en México. Les paso allí todo el resto, ¿verdad? De pues circulación de uranio y cosas de ese tipo. Con todas las minas que hay por ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen varios tipos de inclusiones fluidas. Hay unas que se hicieron al principio cuando hubo, ¿verdad?, en la Sierra Madre, pero otras cuando hubo la migración. Y hay unas con aceite y otras sin aceite. Hay otras con gas. Y entonces las tienen aquí, ¿verdad? Y las tienen con todas las temperaturas y las presiones para poder hacer la calibración en la simulación. No se las voy a hacer muy complicada. Pemex nos ayudó, ¿verdad? Y se les agradece. Nos dio las líneas sísmicas, metimos los pozos, las interpretamos, sacamos todas las litologías, la subsidencia, tomamos en cuenta la formación de la Sierra Madre, ¿verdad? Las erosiones, hay erosiones hasta de 2 kilómetros en Coahuila. Y claro, es lo que se tiene pues también acá en Tamaulipas, con la calibración térmica, pero también cinética de la transformación del querógeno. Hicimos pues reflector de vitrinita, Roqueval, temperatura de los pozos. Y vean las calibraciones, tan preciosas, no sé, a mí me gustan mucho. Quiere decir que la curva es lo que da la simulación y los puntitos es lo que se midió ahorita, hoy. Porque esa curva que se saca, esa viene desde que se formó la cuenca. Hasta hoy. Claro, yo les muestro 3 pozos, pero bueno, se tienen más pozos, ¿no? Se tiene aquí el Cacanapo 101, se tiene aquí la variación, por ejemplo, de la paleobatimetría, el agua que había en aquella época, ¿verdad? Que hacen los palinólogos. Se tiene la temperatura de la interfase agua-sedimento, se tiene el flujo de calor, y fíjense en el flujo de calor, hay aquí el rift del Golfo de México, pero hay aquí una circulación de fluidos debido simplemente a la formación de la Sierra Madre. Les pongo aquí otra, digamos, Ulla 101, varios pozos allá. No es nada más una cuestión de un solo pozo. Y se tienen las calibraciones en la época en la cual se formaron los hidrocarburos. Esta es la paleotemperatura, la temperatura de aquella época. Y fíjense aquí, son las presiones, pero es la historia de la presión. Y digamos, si ustedes fueran geólogos, pues veríamos aquí que se tiene la presión litostática, es decir, la presión de los sedimentos, del peso de sedimentos. Se tiene la presión hidrostática de circulación del agua y se tiene la presión del poro con los hidrocarburos, y la línea en rojo es el límite de fracturación mecánica de esos sedimentos. Es decir, que la fracturación en México, en ese lugar, se hizo naturalmente por medio de la presión de hidrocarburos que fueron producidos. Claro, metimos las fallas, ¿verdad? Se tiene todas las fallas. Y pueden ver ustedes aquí que hay una parte en los Cacanapos donde hubo más fallas con respecto a los otros. ¿Por qué? Porque se levantó. Y entonces en ese momento, pues hay más calor, se simula, se los paso rápido, y se produce el flujo de calor que van a permitirnos transformar el aceite en gas.
Y eso fue como se levantó, pues fue finalmente lo que produjo esta fracturación por medio de la cual tenemos las fugas actuales, que llegan hasta los carbones de las minas que explotaron. Es decir, que el aceite que explotó, digamos, el gas que proviene del aceite que explotó, no es de los carbones, es de abajo y está subiendo. Bueno, entonces claro, se hace la simulación por medios, vean las acumulaciones, ¿verdad? Las composiciones aquí lo tienen en profundidad, pero se tiene también lo que darían en la superficie, ¿verdad? Y en la cual se tiene los hiatus, el levantamiento, la migración primaria, la migración secundaria, las saturaciones de las rocas madres. Pero estas rocas madres son las mismas que tienen ustedes aquí. Es Agua Nueva, es La Abra, es Pimienta, que tienen aquí en la faja de oro. Y que claro, fue una de las partes de la tesis de Ariana. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que hicimos la simulación con fallas abiertas y fallas cerradas, para ver cuánto participaban las fallas. Las fallas normalmente se cierran, pero con la presión hay alrededor de las fallas quedan debilitadas. Entonces se puede fracturar más fácilmente. Entonces hacen la simulación. Quiere decir que yo puedo ir ahí a fabricar mis fallas para ver cuánto sale de más sobre las rocas madres. Y puedo ver con las, digamos, con las flechitas por dónde se va, para saber si voy a contaminar o no. Si voy a tener un sistema de entrampamiento natural o no. Sabiendo que en realidad la fracturación en México es natural. Ya no se necesita fracturar, no sé por qué se anda discutiendo sobre fracking. Ya está fracturado. Bueno, se las paso, digamos, porque esto se tiene que ver, por ejemplo, para la expulsión con la tasa de transformación, pues en todas las épocas, 0 millones de años, 49 millones de años, 24, aquí tienen 83.5, 55 millones de años, 89 millones de años. ¿Por qué? Porque se tienen 3 rocas madres. Fíjense las concentraciones de la saturación de aceite y gas que tienen. Y claro, es un sistema híbrido que se tiene por medio de una circulación de tipo Darcy, pero tomando en cuenta, ¿verdad? Cuando le ponemos allí flotación, tomando en cuenta la diferencia de densidades entre el agua, el aceite y el gas. Es un medio trifásico. Si hacemos una síntesis, pues lo podemos hacer con los resultados, ¿verdad? Y podemos ver en todas las formaciones lo que se tiene, ¿verdad? Lo que quedó acumulado en la roca, el total de remanente sobre la cuenca, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que las trampas son las fallas en un sistema de tipo convencional y se tienen los billones de barriles de petróleo que se consideran. Claro, eso lo hicimos no solamente con un sistema Darcy, sino también nos fuimos con la porosidad más pequeña, percolación, capilaridad, presiones de capilaridad. Porque son carbonatos, ¿verdad? Y normalmente está compactado, está sellado, pero se levantó. Y hubo fracturación, y hubo subpresiones. Y sacamos las proporciones, ¿verdad? También. Y fíjense las acumulaciones que pueden tener, sobre todo donde se encuentran las minas. Por percolación. Quiere decir que hubo los dos sistemas. No solamente Darcy, sino la percolación. Claro, hicimos también lo acumulado por percolación, con lo que queda todavía adentro de la roca madre. Y se tiene, claro, la modelización del sistema petrolero, las acumulaciones con la expulsión.
La conclusión es muy simple: entre más generación, más expulsión. Lo que queda: fallas abiertas, fallas cerradas, percolación. Pues simplemente para hacer el balance, ¿qué vamos a hacer ahora? Y se hace, ¿verdad?, un diagrama de funcionamiento del sistema petrolero, que es lo que entienden los petroleros para saber si le meten el pozo o no. ¿Cómo funcionó? Tienen ustedes aquí el tiempo, tienen aquí las rocas que están arriba del sistema petrolero, el sello, la roca reservorios, la roca madre, y la génesis, migración, acumulación, la preservación y el momento crítico. El momento crítico es el momento donde se acumuló más. Pues simplemente para saber lo que pasó en el pasado y qué es lo que tenemos ahorita. Claro, lo que hicimos nosotros para Cantarell fue lo mismo, pero a Cantarell, a la roca madre, le metimos fracturación para ver si volvía a llenar Cantarell. Entonces, no se las hago muy pesada. Hacemos lo mismo de migración. Vemos, fíjense, el Iglefort es la Abra de aquí. Fíjense, de lo que queda, 1861, quedan 1600. El Abra está igual o peor, digamos peor. Hay mucho que queda acumulado. Y claro, se puede hacer eso en 3 dimensiones. No solamente con líneas, ya casi terminé, discúlpame, varias líneas sísmicas, no se las hago muy complicada. Las fallas en 3 dimensiones, claro. Digamos, todos los procesos que se hicieron, pues fueron tesis doctorados, ¿no? Los volúmenes. Y los volúmenes, por ejemplo, aquí en el cubo de Minero, Florida, las cantidades, los miles de millones de barriles de petróleo. Claro está que todo esto se verificó con varias líneas sísmicas, ¿verdad?, en las cuales se tienen las acumulaciones, se tienen las migraciones, y estos fenómenos se pueden observar en varios sitios geográficos de diferentes partes del norte de México. Se necesita tomar en cuenta las fracturas, pero también la percolación, es decir, la capilaridad. Conclusiones: las cuencas han sido estudiadas, sus simulaciones geoquímicas con fracturación inducida son carbonatadas, ¿verdad? Las cuencas muestran un comportamiento de migración de metano, CO2, H2S por la parte volcánica por medio de agua y principalmente por percolación. Las publicaciones que fueron hechas por los muchachos, las cuales nosotros participamos, y gracias por su atención. Discúlpenme por haberme retrasado. Sí, no, claro. ¿Pregunta? Sí, claro. Gracias. Sí. Muy interesante la evidencia. Sí, definitivamente las rocas generadoras pues son un potencial, pero se ha evaluado si hay. O sea, si después del vaciamiento que tuvieron, o sea, ese timing que está en el sistema petrolero, se tiene un estimado de reservas como para que sea comercialmente explotable. Claro, en Coahuila pues está el gas y está puesto de manifiesto, que nomás ahí le pican tantito y luego sale gas. Pero por ejemplo, yacimientos como aquí en Altamira tenemos los Jurásicos, en San Andrés, en el Débano es en Agua Nueva, el que comentaba. En el Abra, el único problema que tenemos allá en Chicontepec es que está muy diluido, como son calizas arrecifales, Cretácico medio, hay mucha disolución, entonces no sé si eso pueda ser motivo de que comercialmente puedan ser explotables. En realidad Chicontepec no es una catástrofe, es una suerte.
Lo que pasa es que lo estamos tomando como algo... Queremos hacerle lo mismo que en otros países. No, en México es especial. México se hace como en México. Se necesita tratar las cosas como... Ahora, para responder tu pregunta, ¿se han hecho evaluaciones correctas? No creo. Pudiera ser. Sí, yo creo que comercialmente no se le ha metido suficiente dinero a la investigación privada, a las universidades para que los muchachos hagan el trabajo. No se les permite a los muchachos ni siquiera agarrar la información. Claro. Tuvo en el CNH 44,000 pozos de información y no se le dan a los muchachos. Me parece que la UNAM ya tiene ahora un convenio para que lo puedan ver los muchachos, pero es la UNAM. Está controlada. Bueno, Sí. es una cuestión, yo creo, política también. Sí, quizá a lo mejor con un trabajo de tesis, haciendo valoraciones pues de todo, desde la formación de la roca, sus condiciones de depósito, sus condiciones de fracturamiento, disoluciones actuales, quizás se pueda después